Ahí entramos de nuevo en nuestro Zoom. Bueno, entonces estábamos hablando del multiple choice, ¿no? Yo creo que probablemente una respuesta se pueda fundamentar con más de un fragmento del texto, ¿no? Porque no es que hay uno solo que te fundamenta una idea, ¿no? Esta cuestión del tiempo, ¿no? Vos tenés, bueno, toda la temporalidad, ¿no? La tipología de la temporalidad de las imágenes, bueno, y cómo lo presenta, ¿no? Me parece que hay varios lugares que podrían dar cuenta de esa idea, ¿no? Y lo mismo con los otros temas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también está en el docente evaluar que del otro lado hubo una búsqueda, un intento de fundamentar, ¿no? A veces, bueno, uno también evalúa eso, ¿no? Aunque no sea quizá lo más exacto, ¿no? Dentro de lo que se puede seleccionar, pero bueno, yo siempre trato de evaluar con criterio y con sentido común, digamos. Esa es mi eje para todo lo que hago en la docencia, ¿no? Sí, Tratar de sí, no de hecho, inventar durante cosas toda la... raras, sino ver, bueno, que hay una persona del otro lado que estudió y que estuvo pensando un tema y que dio una respuesta, y bueno, ver realmente qué es lo que pasó ahí, ¿no? Sí, sí, de hecho, durante toda la cursada, profesor, sentimos eso, por lo menos hablo por parte Sí, de mi grupo, seguramente Julieta y creo que está Vero también ahí, Sí, sentimos que tuvimos la suerte de estar en su clase, porque si no hubiera sido imposible llevar esto adelante todas las semanas con los tiempos que se habían propuesto en un principio. claro. Así que eso nosotros lo tenemos en claro, pero bueno, nos Sí, surgen sí. a veces estas... No, es que la evaluación hace despertar, digamos, todos los temores, las expectativas, las experiencias también que uno ha tenido. Eh, Todos tenemos alguna mala experiencia con la evaluación o con situaciones de examen, el nerviosismo, la mala onda. Hay miles de cosas que nos tocan que tienen que ver con ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, también son desafíos, ¿no? Que uno tiene y que uno va pasando lo mejor y se prepara también para eso, ¿no? Y por eso me parece que está bueno poder charlar lo más posible al respecto, como para bajarle también en lo posible toda la tensión que puede tener ese momento, ¿no? Yo creo que vamos a llegar bien, ustedes van a llegar muy bien a la instancia del parcial, y también a la de la monografía. Me gustaría ver un poquito en qué andan, de nuevo charlar un poquito sobre el tema monografía, ver cómo vienen, como para avanzar en estas 2 semanas lo más posible, ¿sí? Este, Quizá podremos, no sé, compartir algún drive o algo como para ver borradores. Se me ocurría que eso podía ser, ¿no? Julieta y Julieta. sí. ¿Cómo están, Santiago? Nosotros quedamos un poco de acuerdo con Julieta, con la otra Julieta, Sí, para hacer las babas del diablo. Y perfecto, genial. lo que pensamos como problema es el tema de la enunciación. Bien, bien. Y bueno, ya vamos a empezar a trabajar por ese lado y nos quedan ver también los textos, sí, por supuesto, lo que tiene que ver con las ampliaciones o las reducciones del sentido. ¿Ah? Eh, y ver la bibliografía de cine, que vi que en la biblioteca la estuve revisando, Lo de y vi Metz, textos, sí, lo de Metz, sí, y Cassetti después. yo hice una selección por títulos que me parece ¿Ah? interesante, uno de Wolf, que puede ser, que habla de ritos Sí. de pasaje entre cine y literatura, Sí. y nos quedaba la duda, que hoy volvimos a hablar con Julia, a ver si había alguna novedad, el de Steinberg, que yo tengo esa primera partecita de género y estilo, Se no los sé tengo, si... se los tengo que pasar, que lo tengo acá. Se los tengo que pasar,
porque me estuve fijando, lo traté de buscar en distintos lados y no lo encontré, es decir, no encontré justo las partes, ¿no? Pero acá se los Sí, porque prometo sí se para habla esta más de semana, se transposición. los... ¿Cómo? Claro, porque se habla justamente del texto, digamos, claro, del texto y la transposición. Exacto. Necesitamos, digamos, Sí, igual, por lo menos desde mi sí, punto de vista. más o menos lo tengo al tema por Traversa, creo. Claro. No, no me parece complicado, pero nada más que para tener el documento como oficial. El de Y Bettini vieron que está, ¿no? Ah, ya sí, está, buenísimo. Sí, está sí. en la bibliografía. Ese yo no lo vi, así que Yo, La conversación audiovisual, las transformaciones del sujeto en la traducción. Sí, Es el capítulo 3. sí. Y profe, después, bueno, para hablar de la enunciación, pensábamos, o sea, hay una parte que es el cuento, o sea, el cuento de Cortázar, ¿Mm? y que es gran parte de la película, que lleva por lo menos todo el desarrollo, y que es interesante. Entonces, bueno, no sé, para ser más específica, cuando tenemos que seleccionar esa parte, si lo hacemos por tiempos o cuál sería la modalidad. A ver, Decir, ¿cómo sería eso de seleccionar partes porque del nosotros, cuento? no de la película. claro, claro. ¿Cómo lo ponemos en el texto cuando hagamos la monografía? ¿Cómo damos cuenta de esa selección? De las escenas que ustedes Ah, seleccionan para analizar. por escena y por texto sería, Claro, ¿no? sería Yo de la literatura y hice, del cine. Juli, o bueno, las dos Juli, porque capaz, bueno, no sé si al profesor le va a parecer bien. Yo lo que hice fue, eh, copié los fragmentos del texto que seleccioné, que son ¿Ah? fundamentales para lo que yo estoy argumentando, y en el caso de la secuencia de la película, o sea, la escena de la película, bueno, la narré y cuando hay un diálogo lo introduje a modo de diálogo. Muy bien, Obviamente son fragmentos breves, no voy a copiar, o claro, sea, el cuento claro. ya de por sí es corto, pero por ejemplo, en la escena que en el fragmento que yo trabajo de las 3 formas de envenenamiento, sí, bueno, hay 3 fragmentos, o sea, no los puedo eludir, no puedo poner un fragmento solo al profesor, Claro. pero puse los 3. Los copié directamente del texto y los tal cual. Y la escena de la película la reconstruí yo desde mi escritura, tal vez le sirve eso. Y cuando hay diálogo sí lo introduje porque me pareció que yo estaba... tenía una duda en cuanto a eso también. Sí, sí, Yo solo Eh, una cosita para terminar, sí, 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 perdón, ¿eh? sí, sí. Ahora Lo que me lo retomo. pasa en este análisis del cuento y del film es una sensación, y esto no lo hablé con Julieta, pero me quería igual este espacio para plantear la duda, es como que la película de algún modo vuelve a un punto original, a un punto principal del cuento. Y eso me pareció interesante y, o sea, analizado desde lo enunciativo justamente, cuando él está muerto y está con los ojos abiertos mirando el cielo, me Sí, parece algo que es muy fuerte sí. y en relación con el cuento. Entonces, parece que vuelve de algún modo al punto de partida y decir quién va a contar esta historia. ¿La va a contar el muerto? Está muy bueno esto. Sí, 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 sí. Entonces, Sí, Muy bueno, nada, interesante. es todo redacción, me Una imagino, y pregunta. jugar. Sí, sí. Ok. Y hay fragmentos en el cuento, yo los tengo marcados y después los vamos a poner seguramente que tienen que ver con esto, que pareciera como, ¿quién lo está relatando? Como alguien, justamente, como vos decís, como un muerto. A mí me claro. pareció eso, por lo menos también. La Que tiene que ver con verosimilitud de también quién el narra, desdoblamiento ¿no? del Cuál es el personaje. punto de Bueno, vista, ¿no? Ahí tienen como un núcleo muy, muy, muy interesante. Y lo que ustedes están planteando, y que Mariela también aportaba, me parece sí, clave, ¿no? Poder describir más extensamente o más sintéticamente qué momentos están tomando, ¿no? Ya sea un diálogo, una escena que incluye un diálogo, algún tipo de acción que transcurre en esa escena, determinada, digamos, lo pueden nombrar como un tipo de acción que realiza el personaje, ¿no?
junto con la interpretación que después ustedes le van a dar a esa escena, a esa situación, a la motivación del personaje, a la cuestión del punto de vista, a la pregunta que ustedes están haciendo con respecto a quien narra, ¿no? Porque quien Claro, narra... por eso yo decía, digo, es más que un fragmento, porque es como un juego que está como dando vueltas ahí, digo, por ahí se hace, se hace un poco extenso, no sé, necesitaba hablarlo a esto, esta es la realidad, pero Sí. me parece que no me alcanza, no, por el material que estamos trabajando, no nos alcanzaría a hacer un fragmento, sino un juego con distintas partes del texto y de los dos textos, digamos. Sí. Ustedes recuerden, la monografía analiza la transposición de dos textos, que puede haberlo, después el lector, que yo soy uno de los lectores reales, y ustedes pueden ser entre sí otros lectores reales, pero la puede leer cualquiera interesado en el tema, ¿no? Interesado en la película, interesado en el cuento, interesado en algún aspecto académico que ustedes estén analizando. Entonces, no necesariamente tiene que haber leído o visto la película. Entonces, mínimamente tienen que darle alguna herramienta que represente, ¿no? Esto que explique, ¿no? Con un poco de descripción, qué es lo que ustedes pretenden analizar, ¿no? Y ahí pueden elegir la estrategia, ¿no? Si describirlo más en detalle, si ir sumando aspectos de distintas escenas que hacen a esto, un recurso o un procedimiento, ¿no? Esto del punto de vista del narrador, ¿no? Acá Juan Pablo también aporta, ¿no? La cuestión de los recursos, ¿no? Eso totalmente válido, ¿no? Eso es otro aspecto que puede, digamos, los recursos en sí, ¿no? Los procedimientos, ¿no? La temporalidad, esto que dice Juan Pablo, ¿no? De la síntesis, ¿no? Es interesante, ¿no? Hay que ver desde dónde uno considera síntesis o en qué sentido, ¿no? Porque una imagen puede sintetizar, ¿no? Un montón de elementos narrativos escritos, ¿no? Literarios, pero también depende de la interpretación que se le da, ¿no? Porque la imagen también es polisémica, entonces a veces mayor síntesis se logra en una frase que después vos tenés que desarrollar una escena a partir de una frase, ¿no? Para darle un sentido visual y que se interprete lo que esa frase quiere decir, ¿no? Hay que ver en qué situación y en qué momento se aparece esto de la síntesis, ¿no? Pero bueno, eso es un aspecto también lindo para trabajar, ¿no? Y en la medida que ustedes citen la bibliografía y fundamenten desde dónde están pensando el tema, se puede utilizar otros autores, ¿sí? Que los ayuden, ¿no? A focalizar el tema, a apoyarlo mejor, a argumentarlo mejor, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro trabajo anda dando vueltas o pregunta? Yo tenía una duda. Dale. En cuanto a la descripción de lo que sería la escena, digamos, es como que tal vez lo desmenucé mucho como por la cuestión de los planos, en cuanto a ese lenguaje, ¿no? Del cine, Sí. Para describir, ¿no? Porque, bueno, es uno de los ejes que estoy usando. Nada, eso, tenía como esa duda de si estaba bien como tal vez describirlo así o ¿Tu debería ser. pregunta ya la tenés, o hipótesis o recorte, lo tenés? ¿Podés Sí. comentarlo? Sí, o sea, estoy trabajando con lo que sería la narración, digamos, pero tomando también lo que sería la cuestión del tiempo, ¿no? ¿Ah? En una escena específica. Ajá. Eh, ¿Cuál escena? La escena del final, cuando él se mira al espejo y sale corriendo por la escalera, Ajá. en El amor después del mediodía. Ajá. Nada, me parece interesante analizar cómo
en el cuento es una frase sola, ¿no? Como salí corriendo, bajé la escalera, y en la película eso se alarga, o sea, el tiempo, ¿no? Bien. Y cómo el cine hace uso de sus recursos para dar cuenta de la confusión del personaje, ¿no? También omitiendo como pedazos, porque dice, me choqué con 2 personas al bajar, eso no aparece en la película, pero te lo Ah, hacen entender por ejemplo, en la escena que él baja, ¿no? La escalera en caracol, justo, es como que está tratando de dar un sentido, ¿no? De producir un sentido a través de la imagen. Entonces, como que lo agarré por ahí, digamos. Entonces estoy trabajando mucho con lo que se plantea visualmente, pero también con digamos, con las diferencias que hay, ¿no? O sea, hablé un poquito del narrador, del tiempo y eso, o sea, de la producción de sentido. bien, 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 me Todavía gusta. lo estoy Me armando. gusta. Ahí por supuesto, te va a servir todo lo que pueda describir de esa escena o de ese encadenamiento, ¿no? Eh, Claro, Aumont me re sirvió para claro, eso, del módulo, que yo, todo lo que es no, encuadre, sí, ¿no? sí, totalmente, porque también toca la temporalidad, entonces, nada, me Bien, pareció como perfecto, interesante. perfecto. Sí, sí, está muy bien enfocado, me parece que ya lo llevas bien. Este, sí, Buenísimo. sí, 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 genial. Sí, está Eh, divertido, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Sí, sobre todo, fíjate vos, ¿no? Decís algo que es muy, muy lindo, ¿no? Uno también se puede divertir en la medida que también se enganche con algo que le sea significativo, ¿no? Eso pasa con todo. Bueno, a veces uno lo puede hacer en los trabajos, esto, para una materia o para el trabajo, y decir, bueno, qué suerte que pude encontrar esto que me interesa o que esta pregunta que me puedo hacer. A veces no, a veces, bueno, uno trabaja más, bueno, lo que le piden y tratar de hacer algo digno y demás, ¿no? Pero bueno, en la medida que puedan engancharse con esto, alguna pregunta que les interese, algún aspecto que les haya llamado la atención de la transposición, de uno de los textos, de cómo es reversionado, ¿no? Mejor, mejor porque lo va a hacer funcionar mejor la cabeza y aprovechar más la bibliografía y aportarles más, Claro, yo ¿no? usé mucho lo que es la bibliografía que estaban recomendados, Ajá. y vi que los nuevos módulos, o sea, el nuevo módulo en realidad, Sí, 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 sí. tiene como muchas cuestiones relacionadas, pero es como que yo ya tengo bastante seleccionado de los De lo que autores ya venías anteriores, leyendo. Perfecto. entonces no sé si incluirlos, la verdad, tipo, Bueno, porque ya, en la medida que les sirvan, ¿no? En la medida que les vayan sirviendo para... Recuerden que siempre conviene, bueno, las afirmaciones y el análisis fundamentarlo con sí, obvio, sí, sí. algún aspecto más teórico, más conceptual, ¿no? Más remitir a algún ejemplo que se utiliza en los textos, ¿no? Este, Claro. pero bien, bien. Ahí lo que, bueno, le ponía el ok a Juan Pablo también, lo que menciona de Deleuze, muy bien, ¿no? Es un tipo muy interesante. A mí me Eh, pareció de la película de Antonioni como interesante, que es un recurso puro del cine, ¿no? El final, cómo lo sacan al protagonista de ese lugar de testigo, eh, porque, bueno, aparece este grupo de chicos que hacen todo con mímica y todos entran en ese juego donde no hay objetos y sin embargo están jugando al tenis, y eso sí, me pareció súper fuerte también, ¿no? sí, Como sí, algo de decir, y entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué pasó? muy, ¿Pasó? es algo que tiene que ver con lo lúdico del arte y de la representación, Y ¿no? la foto, La y la foto foto, y el papel del fotógrafo también. exacto, ¿no? La interpretación, Eso ¿no? mismo, eso es lo que decía la otra vez. Sí. Sí, Eso mismo es lo que decíamos la otra totalmente. vez, sí. Sí, sí, Está sí, bueno sí, eso. sí. Sí. Sí, 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 es muy interesante eso. Sí, 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 totalmente. Este, y bueno, le plantea esto.
temas que tienen que ver con todo lo que estamos viendo y lo que ustedes ven en distintos otros espacios de la carrera, ¿no? Con respecto a qué es el arte, la producción artística, ¿no? La representación de la realidad, ¿no? ¿Qué es la realidad, ¿no? Bueno, son temas profundos, ¿no? ¿Quién más tiene algo como esbozado? Elegido, alguna pregunta. ¿Todos tienen algo para enfocarse con respecto a la transposición o todavía están en la duda de por dónde agarran? Yo tengo la película elegida y tengo el libro, pero todavía no sé bien para qué lado volcarme hacia la monografía. O sea, Claro. tengo el aspecto formal, es el tercer hombre. Es el aspecto formal, el libro, el libro nace en realidad como guión, o sea, el origen del libro o de la idea era ser también ya guión de la película. O sea, la transposición es casi, no por decir idéntica, pero sí, digamos, en origen ella estaba pensada así. Claro. Después tenemos elementos como es la Viena de la posguerra, la música, que es terriblemente pregnante. Impresionante. El tema de la cítara esa que penetra en la cabeza, digamos, Totalmente. permanentemente. Sí, El leitmotiv. hasta llegar a hacer casi ganar en importancia más que lo que se está mostrando, ¿no? Entonces, no sé, estoy en ese sentido ahí, me gusta la interacción entre ambas, pero no me ha generado una pregunta que me surja Claro. como para decir, bueno, encaro por este lado. Claro, claro. Bueno, la música también es un aspecto que se puede trabajar, ¿no? Que tiene que ver con lo específico del lenguaje audiovisual, ¿no? Que eso no está es muy difícil representarlo por escrito, ¿no? Como uno hace mención o representa un sonido, una musicalidad, uno puede trabajar el estilo verbal, ¿sí? Más recargado, más simple, con más aire, con más barroco, ¿no? Pero en sí una música concreta es difícil. Uno puede traer elementos de la música, por ejemplo, la repetición o la variación, ¿no? Entonces, eso puede llevarte en un texto escrito a, bueno, que haya un leitmotiv que vuelva, por ejemplo, ¿no? Pero en el Claro, cine... o como indica un high point dentro de la escena, Claro, pero después, igual no me imagino la película, o sea, yo la vi con la música y después la vi en silencio, no me la imagino, es otra película totalmente distinta sin la claro, música ahí. totalmente. Sí, 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 sí. Hay justamente, ¿no? Hay películas en las que la música está señalando como elementos eh, muy claves, ¿no? Eh, Me parece que eso está bueno, ¿no? Sería interesante también porque es como un costado que quizás no se toma siempre, se va más hacia la imagen, ¿no? La fotografía, el encuadre, ¿no? Cómo se representan los primeros planos, etcétera, etcétera. Eh, pero me parece que lo de la música es un aspecto interesante. Pero bueno, lo podés tomar Podría o tomarlo tomar. entonces, no, Sí, 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 pero podría tomarlo entonces con bibliografía más referida a lo que es banda sonora o más sí, específica
de Ahí ese yo tipo de cosas. me voy a fijar porque hay en la bibliografía un par de textos que trabajan y que otros años laburamos más sobre lo sonoro y la musicalidad. Me voy a fijar si, porque hay una de las profes, Lisa Piccione, que es especialista, está investigando sobre esos temas y ella tiene mucha bibliografía, entonces le voy a preguntar a ella, quizá lo tiene digital y lo podemos subir como para que te aporte, digamos, ¿no? Ah, perfecto. Algún trabajo que más sencillo, ordenador, sobre cómo analizar el tema, el aspecto musical dentro de una obra, ¿no? Pues me parece muy, muy interesante, ¿no? El tema este, ¿no? Sí, sí, es lo que más me llamó la atención porque el resto es, digamos, dentro de lo formal, es casi que no genera dudas o hipótesis. Sí, puedo pensarlas, pero bueno, la génesis de la novela es ser el guión. El Claro, mismo autor lo dice, claro, entonces claro. Bueno, eso me lo también, ¿no? imaginaba. Sí, 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 sí. sí, sí. Te pone como en otra serie, ¿no? Ya estar pensando, ¿no? En la escritura, en una escritura que va a ayudar a la construcción de una película. También uno puede pensar, bueno, es probablemente un trabajo que hace énfasis en ciertos aspectos de lo escrito que facilitan la transposición, ¿no? Perdón, de las imágenes, la representación de las imágenes, ¿no? La construcción de los diálogos, etcétera, ¿no? Las Sí, escenas. comentaba el mismo autor que había ido en febrero a la Viena de la posguerra y luego fue 3 meses después y ya era algo totalmente distinto y necesitaban mostrarlo a los productores, a quienes iban a armar la película y dice, no, pero yo te juro que ahí había tal cosa o se servía de tal manera Mirá las vos. cosas y sí, Y es muy interesante porque está filmada ahí justo en la posguerra, ¿no? Y es sí. como de mucha actualidad, ¿no? Y en ese sentido, toda la representación de lo que es la Europa destruida es, bueno, eh, uno de los tópicos más, ¿no? También fuertes de la película, ¿no? Y, y cómo se desgarraba a los países que habían sido vencidos, porque en Viena había 4 policías y salía uno de cada país juntos formando una patrulla a todas las noches, digamos, a vigilar la ciudad. Entonces había un americano, un inglés, un francés y un ruso. Muy Uno loco, tiraba por su lado. muy loco. Sí, 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 es muy Totalmente. loco. Sí, sí, sí. Cosas que uno... Así que bueno, entonces, sí, 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 sí. sí. Sí, son difíciles de imaginar, ¿no? Desde uno lo ve en una película y lo trata, ¿no? De representar, pero si se pone en el papel de los personajes es rarísimo, ¿no? El efecto. Sí, porque incluso la visión que se tiene de la Segunda Guerra en los últimos 20 años ya no es mucho más compleja, o sea, los personajes son complejos, ya no es, si miramos el cine histórico de guerra o bélico, era o blanco-negro, estaba el que era el enemigo, y ahora no, ahora todo tiene matices, todo tiene un motivo, una razón de por qué, o sea, más allá del hecho bélico. Exacto. Sí, 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 totalmente. Acá Juan Pablo, ¿no? También está con el tema de Cortázar y Blow Up, ¿no? Sí, lo principal es tratar de revisar, ¿no? En la medida que hayan leído, ¿no? Lo releen y lo mismo en la película, ver qué cuestiones, siempre hay alguna escena que a uno le llama más la atención que otra, ¿no? También trabajen con esas primeras percepciones, ¿no? Aunque no aparezca muy claramente hacia dónde lo lleva, ¿no?
porque ya no más, poniéndola en diálogo acá, ¿no? Lo que voy a hacer es poner un drive, ¿no? Porque me parece que funciona mejor que la wiki y todo eso. El drive permite los comentarios más fácil, lo tenemos todo a la vista. Entonces, lo voy a abrir para que vayan tirando las ideas y comienzos de borradores y demás. Y por ahí podamos trabajarlo como más la hipótesis, ¿no? La hipótesis, la pregunta, el disparador, ¿no? Del recorte, ¿sí? De lo que a ustedes más les interese, esa transposición, ¿no? Y María perfecto, Teresita, perfecto. sí, María Teresita. Sí, Mujercitas, lo que pasa es que se olvidaron de ponerla en la consigna, pero sí, está para trabajar. Creo que algunas de las versiones estaban subidas a un drive ahí en la parte, no me acuerdo si de recursos o una de las, donde está lo de transposición. Así que metele para adelante, hay varias versiones de Mujercitas, también Victoria, yo, sí, totalmente, ahí está, exacto. Domín la subió, ahí hay varias versiones, está creo que una de las últimas que está muy buena, así que, bueno, se puede utilizar también más de una versión, es más complejo, pero también interesante ver qué pasó en una adaptación o en otra. Bueno, métanle para adelante con trabajo, ¿no? Con ese tema. Así que bueno, veo que bastante. Los demás, les insisto, los demás y las demás. Traten de esta semana dedicarle un tiempito a lo de la monografía, por lo menos chusmear los textos, ¿sí? Chusmear las películas. Si no la ven todas, bueno, por lo menos alguna parte como para ver qué es lo que los engancha más, ¿no? Uno cuando empieza a ver una película, cuando empieza a leer un texto, sabe si lo engancha o no. Entonces, guíense por eso, ¿no? Tiene que ser algo que los atraiga, ¿no? Que los atraiga, porque así van a laburar mejor, van a meterse más en el tema mismo los va a ir llevando, ¿sí? Y me parece que puede ser interesante esto, además de tener leída la consigna, porque la consigna les sirve para disparar, ¿no? Ideas. Esas primeras sensaciones que uno tiene en la lectura, en la interpretación de un texto, ¿sí? Son como las que, si uno indaga un poquito más, si uno cava un poquito más en lo que hay ahí, va encontrando una pregunta, una posible hipótesis, ¿no? Un posible tópico a desarrollar, ¿no? Y a veces uno ni siquiera lo tiene muy claro cuando lo ve, ¿no? Pero bueno, es decir, bueno, tal escena, tal situación, la música, el color, determinado color, ¿no? Determinada tonalidad, ¿no? De la imagen, ¿no? El encuadre, ¿sí? Bueno, ¿estamos con esto? Sí, sí. Bueno, teníamos un par de cosas. Ahora ya estamos entrando en todo lo de la imagen, ¿no? Fotografía, grabado en este módulo, y el que viene ya cine y demás. Después también va a tener la imagen televisiva, algún texto dedicado. Pero entre estos dos módulos, como decía Verónica, les van a aportar textos que les ayuden en el encuadre del problema más de la imagen, ¿no? Así que bueno, cuéntenme un poquito qué es lo que les quedó del texto de presentación de Guadalupe Gaona sobre la fotografía, que retoma
el de Ivins, que retoma bastante de Jeffer, que lo vamos a ver la vez que viene, junto con los otros, pero hoy teníamos el de Ivins y el de Aumont. Cuéntenme un poquito qué les quedó en claro y vamos repasando los textos, ¿no? Está la cuestión del grabado, ¿no? Y de la representación de las imágenes, ¿no? ¿Qué es lo que plantea Ivins? ¿Qué es lo que... ¿cuál es el problema que se empieza a trabajar y a responder en relación con el arte, ¿no? ¿Qué es lo que aporta el grabado? O empieza El grabado, lo que más o menos me quedó en claro, en realidad, más que nada es el problema que plantea Ivins, de que el grabado, si bien servía para difundir, no era exacto. Entonces, también eso llevaba a error, digamos, o sea, porque no había un contacto con la obra original, por ejemplo, que después sí fue algo que permitió la fotografía o el daguerrotipo, me parece. ¿Cómo se representaba con respecto a estas estampas, ¿no? Que intentaban dar información de los originales, ¿no? Claro. El acceso al original no siempre es posible, ¿no? Está en un museo, está en una abadía, ¿no? Está en un lugar lejano, ¿no? Y entonces, ¿cómo hablamos, ¿no? Todos los críticos, los historiadores del arte, ¿no? En su momento, ¿no? ¿Cómo claro, construir teorías sobre como las que no imágenes? era tan específico, como que usaban un lenguaje como muy general o muy, no sé si es romántica la palabra, pero como muy idealizado, porque en realidad Se iban como... idealizaba la imagen, como que Claro, en algún sentido se sintetizaban ciertos elementos, sí, ¿no? Y se los describía desde ese lugar, ¿no? Más que describir esa representación con más detalle, ¿no? Por la misma técnica, ¿no? claro, era como más esa cuestión como esquemática, ¿no? O sea, determinados rasgos que en realidad no tenían nada que ver con los originales, ¿no? Y también después habla un poco sobre los distintos tipos de tecnologías que sirven para hacer, ya sea el grabado, la silografía, y La lo que litografía. permitía cada uno, ¿no? Cada uno tiene... Sí, yo creo que el tema, perdón, yo creo que el tema está en los límites, ¿no? Porque obviamente desde hoy lo miraríamos desde una perspectiva de la representación posible, que obviamente la fotografía tiene un avance superior. Pero Claro. me parece que el problema está en eso, en los límites y en todo ese contexto reponer en realidad, porque en un grabado se va a destacar, no sé, algunos rasgos, con esto de idealizarlo, pero vas a tener que estar reponiendo. En realidad, nada, termina estando bastante de lo que en realidad por ahí se quiere tratar, no sé, o grabar, digamos, en ese caso. ¿No? Me parece a mí. Ahí había también, ¿no? En algún momento lo dice Ivens, la cuestión de qué artista, digamos, qué artesano estaba en la producción de ese grabado, ¿no? Para después estamparlo y que se representara, ¿no? La cuestión en sí del deterioro, ¿no? De cómo se iban copiando y cada vez más difuminando las huellas, ¿no? De ese original, no de ese original, de esa representación, ¿no? Y ciertas convenciones a las que se llegó, ¿no? Para tratar de representar determinados aspectos, ¿no? Como el volumen, ¿no? Como determinadas cuestiones de la obra que eran muy difíciles de transmitir, ¿no? Si no se estaba en presencia de la obra, ¿no? Con respecto al grabado, lo que siempre es una sistematización, me parece, de estereotipos. O sea, Bueno, hay como unas... ahí hay otro de los claro. puntos. Y esa es la Y diferencia, que tal siempre vez, se que se crea un puede... lenguaje, claro. Sí, Sí, perdón. lo que tal vez... Que no, siempre no, se queda... Decime. No, habla, Clau, habla, decimos, después yo digo.
que se crea un lenguaje convencional donde se representan las cosas de determinado momento de determinada manera para que sea una lectura común a todos. Entonces, lo que era un lenguaje que se daba o en el fresco o en